Jorge, dentro de tus libros, dentro de la ficción como tal, también encontramos vasos comunicantes con la historia del Perú y su desarrollo en el proceso histórico. Y eso de repente es una de las cualidades en tu libro, que dices muchas cosas sin quererlo, ¿no? ¿Cómo es, digamos, tu compromiso con ese Perú de repente conflictivo en tanto ficción, de repente en tanto... Bueno, personalmente no sé si sea necesariamente una cualidad, ¿no? Es antes que una cualidad, es quizás una opción, y la opción es la de esta rama dominante de la narrativa peruana, ¿no? Que es el realismo, ¿no? Es reflejar o representar el quehacer social, político, digamos, de los últimos 50, 60 años de la historia peruana. Pero sobre todo siempre he tenido cuidado de no caer en el puro reflejo de lo que ocurre o ha ocurrido en el Perú a nivel político o social, ¿no? Lo político o lo social es para mí siempre un telón de fondo, un escenario en el cual los individuos que se convierten en personajes gracias a la literatura viven sus pasiones, sus búsquedas, ¿no? Pero en todo caso pertenezco a la generación que ha sido marcada por la obra de Vargas Llosa, y antes por la llamada generación del 50. Esta generación, esta vertiente que tiene necesidad de representar el devenir social y político peruano. Insisto en esto, y lo que trato de hacer, lo que trato de decir, siempre evito decir esta opción política o lo que ocurre socialmente es bueno o es malo, ¿no? Para mí es el escenario en el cual los individuos, lo humano, que es lo que lo busca finalmente representar la literatura, se desarrolla, ¿no? Es en ese caso que la historia reciente de Perú me sirve de materia prima. Este libro, esta novela precisamente, está lleno de recuerdos y de un tiempo pasado. Hay una nostalgia también o de repente por el tiempo pasado. ¿Cuán de cierto, cuán posible es esto? Y bueno, quizás hay algo de nostalgia indudablemente, pero es una nostalgia nacida del hecho que me tocó vivir los años de infancia y de adolescencia en un momento particularmente interesante en la historia peruana, los cambios políticos, los cambios sociales, la mutación que vivía esta ciudad de Lima, que para mí no solo es la ciudad en la que nací, sino un espacio entrañable, a pesar que hace más de 20 años que no vivo allá. No creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, no, para mí eso es una frase hecha que uno tiende a idealizar, ¿no? La Lima de los años 60 no fue mejor, ¿no? Quizás tenía otras cualidades, pero no fue la Arcadia de la que habla Salazar Bondi, ¿no? En Lima lo horrible, ¿no? Fue un lugar conflictivo y también excluyente, ¿no? Pero que quizás tenía como virtud tener una cierta identidad cultural. Y digo cierta porque también era cuestionable, ¿no? Pero había ciertos elementos que eran comunes a una buena parte de los habitantes de la ciudad, ¿no? Lo cual también es bastante discutible y censurable, ¿no? La famosa cultura criolla que acabo de citar a Salazar Bondi, critica él en Lima lo horrible por ser bastante superficial y carente de contenido. Pero no hay mi voluntad de idealizar los años 60 ni los 70, simplemente sugerir que fue un periodo
un periodo interesante porque es un periodo de transformación, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, lo que están viviendo allá en Lima, no estamos en Lima. En ese sentido me parece sí muy interesante, quizás más interesante de alguna manera lo que vive la ciudad hoy en día. Como escritor y persona, ¿cuál es tu relación con el Perú en este momento, Jorge? Bueno, es una relación apasionada, es un amor a distancia, que paradójicamente en lo personal sí haya quizás una cierta idealización, pero de lo que se vive hoy, que me digo muchas veces quisiera volver a Perú, hoy gracias a esta magia de internet, por ejemplo, como muchos, consulto la prensa peruana cotidianamente, veo programas de televisión por internet, pero al mismo tiempo me causa una gran exasperación ver el contenido de muchos de estos periódicos, un contenido alienante, y sin hablar de la televisión en su mayor parte contenidos deplorables, ¿no? Pero lo hago como una forma de mantener este vínculo, y es de alguna forma un alimento espiritual, ¿no? Mi relación con Lima, con el Perú, es bastante íntima, es estrecha, ¿no? No podría vivir sin esa relación. Jorge, ¿qué cosas ha aportado en ti este país que has tú elegido? Y si te hubieras quedado en el Perú, ¿qué hubiera pasado? Sí. A la primera parte de tu pregunta respondo que este país creo que es un país que, a pesar de todos los problemas que puede tener hoy en día, es un país que aporta muchísimo en el plano cultural, en el plano del desarrollo individual incluso. Las reglas de juego sociales son mucho más claras, ¿no? No digo que sea la sociedad perfecta porque está muy lejos de serlo, y como en todas partes la vida política y la vida social en general tiende a degradarse. Pero me ha aportado mucho, me ha aportado quizás una cierta formalidad, que no es que no tuviera en Lima, porque he sido siempre un individuo más o menos convencional en mi manera de comportarme, pero en todo caso ha afianzado me permito emplear una cierta frase francesa, este savoir-faire social, lo que obedece este país. En el Perú tenemos otros, y aunque muchas veces da la impresión de que no lo tenemos o de que no tenemos ninguno, en todo caso es diferente. Culturalmente este país es riquísimo. Recuerdo que a los pocos días de haber llegado a París fui al Louvre y quedé fuertemente impresionado con la vista de un cuadro enorme que yo solo conocía por los libros de historia, los manuales de historia universal de la secundaria ahí en Lima, y el célebre cuadro de Delacroix titulado La liberté guidant le peuple, ¿no? Aquel cuadro en que hay una mujer que simboliza la libertad llevando una bandera francesa casi en harapos, con todo el pueblo de París detrás, y el pequeño Gavroche a su lado con su pistola, al final al fondo Notre Dame en la sombra. Ver ese cuadro me emocionó grandemente porque me dije, pero esto yo lo veía en mis libros, en las malas reproducciones de los manuales de historia historia universal. Fue un aporte, fue algo que me marcó, y creo yo para siempre. Me marcó, bueno, me ha aportado mucho Francia, y por lo demás, si de haberme quedado en el Perú, no soy adivino, no te podría decir, ¿no?, si habría podido continuar escribiendo. Bueno, yo me había recibido de abogado cuando me fui del Perú. Probablemente habría tenido que ejercer esa profesión, que es una profesión que pienso absorbe bastante, así que habría tenido quizás menos tiempo para dedicarme a la literatura, cosa que puede y con límites se puede hacer en Francia, y eso lo pongo incondicional, lo pongo con cierta precaución. Hoy en día, incluso en Francia, no se puede dejar fácilmente una actividad profesional, ¿no?, a menos que uno tenga una vocación de acero inoxidable, ¿no?
Uno de los grandes temas que podemos encontrar en tu libro, y quizá esto sea de repente una apreciación personal, es el fútbol. Jorge, cuéntanos cuán apasionado eres al fútbol. Sí, sí, tengo el privilegio de pertenecer a una generación que creció viendo un gran fútbol peruano, ¿no? En los años 60, 70 vieron aparecer una generación de grandes futbolistas que logró por vez primera calificar a una Copa del Mundo, al Mundial de México en 1970, eliminando en su propia casa a un rival de mucho cuidado, ¿no? Que era de mucho respeto, como era Argentina, un rival tradicionalmente fuerte. En un momento en que ese equipo representaba al conjunto, prácticamente el conjunto de la sociedad peruana, ¿no? Todos los colores, todos los mestizajes, todos los colores de ojos, de cabellos, estaban en ese equipo idealizado de México 70, ¿no? Y viví un periodo de furor futbolístico en esos años. Yo personalmente, por cuestiones de salud, no estoy impedido, está impedido de jugar fútbol, pero igual me ponía a jugar fútbol. Bueno, tuve la suerte de ver esa selección llegar al Mundial y nos creíamos destinados a ganar la Copa del Mundo. Cuando supimos que nos tocaba Bulgaria y Alemania, dijimos, les ganamos porque somos gigantes. Alemania nos ganó 3-1, pero bueno, y seguimos creyendo que íbamos a campeonar, a ser campeones del mundo, pero ese mundial fue un mundial de gigantes, ¿no? Brasil, Alemania, Inglaterra, Italia. Y la historia nos puso en el lugar que tal vez merecíamos, un lugar que no era malo, un lugar de privilegio, pero que hasta la fecha no ha sido superada por ninguna otra selección peruana que llegó al mundial. Y dicho sea de paso, hace más de 30 años que no vamos a un mundial. En todo caso, soy un gran aficionado al fútbol. En ese sentido sí idealizo aquel fútbol, y pienso que éramos gigantes. Jorge, sabemos que tu producción es paciente. Cuéntanos cómo surge en ti la primera idea para escribir un cuento o la novela. Sí, hay muchas cosas muchas circunstancias que dan lugar a un cuento, ¿no? A veces una frase escuchada en el metro, en el bus, un encuentro con alguien, hay muchas cosas. También ocurre que concibo un grupo, un conjunto de cuentos, ¿no? Como fue el caso, como fue la génesis de Colmena 624, que eran 3 cuentos, con 3 temas distintos pero con personajes relacionados, ¿no? Hay muchos caminos que me hacen converger en un cuento, en un libro de cuentos eventualmente. Según usted, ¿cuál es el rol que debe tener un escritor con su sociedad? Y si de alguna manera debe estar comprometido o no con una causa, con una política. Es que el rol absoluto de un escritor es el de escribir bien. Yo pienso que es primero, ante todo, como escritor hablo. Su primer es escribir buena literatura. ¿Qué es la buena literatura? Quizás aquella en que lo humano prevalece ante todo, y lo humano reflejado, representado mediante un trabajo del lenguaje, de la palabra escrita. Yo no creo mucho en el escritor comprometido, en el escribano engagé, pero sí creo en el ciudadano comprometido, ¿no? Pienso que un escritor que empieza a adoptar en su creación literaria, a representar en su creación literaria sus posturas de ciudadano, y esto es una frase dicha muchas veces, no le hace favor ni a la literatura ni a la política, pero sí creo que un escritor como individuo, como ciudadano, puede manifestarse, más aún si es un escritor que ha comenzado a tener un cierto público, ¿no? Ahí hay una responsabilidad, pero repito, como persona, como miembro de una sociedad, ¿no? La cual tiene que
pronunciarse, pero su obra literaria debe ser preservada de sus propias posturas políticas. Por lo demás, pienso yo que ninguna obra literaria, si realmente es de calidad, va a canalizar con éxito posturas que vayan contra un progreso de la sociedad, ¿no? En ese sentido está condenado, ¿no? No creo que eso sea posible, ¿no? Pero sí, el escritor, una persona es ciudadano y escritor, ¿no? Creo que sí, un escritor, qué sé yo, es de izquierda y transmite situaciones en las que los personajes son de izquierda y la izquierda llega al poder, y, o al revés, si es de derecha y sus personajes son de derecha, no creo que vaya muy lejos, ¿no? Creo que lo que se trata es de representar otra cosa, ¿no? Y que esto se... El caso de Víctor Hugo con Los Miserables, ningún personaje preconiza una opción política, pero los personajes son arrastrados por la política, ¿no? Por el personaje de Marius tiene una opción política, pero vemos que el narrador no necesariamente simpatiza con la postura de Marius, ¿no? Simpatiza con la opción, con la persona de Marius, que es una persona profundamente humana. Es lo que te respondo a esta pregunta. En sus libros, de alguna manera, salen hechos, personajes que han marcado el destino del país. Entre ellos es Alan García y Fujimori. ¿Cuán de trabajo o qué significado tienen estos personajes en la historia y sobre todo en tus libros? Fíjate, lo de Alan García sí lo llegué a vivir porque viví la mayor parte del gobierno de Alan García, que fue entre 1985 y 1990. Yo me fui a fines de la década de los 80, ¿no? Así que puedo dar testimonio, como todos los que vivimos esa época, de lo que fue ese gobierno. Lo del periodo fujimorista sí, lo viví enteramente en Francia. Para mí ese señor fue siempre un desconocido. Lo que he sabido, lo que sé de él, lo sé por la prensa, por todo lo que he leído. Pero sí, en mi novela hablo y los personajes se refieren a estos personajes reales, Fujimori o Alan García. No soy yo el que los condena, no son los personajes que han vivido las consecuencias de la inflación. Yo personalmente sí puedo condenar, y de hecho lo hago, tanto un régimen, al primero por irresponsable y demagógico, y al otro por valores de métodos completamente aberrantes, antidemocráticos, ¿no? Eso lo digo yo como individuo, como persona. Pero en mi novela son los personajes que sufren esas tropelías, esas anomalías, esos atentados contra la institucionalidad, ¿no? La inflación, los personajes la viven, ¿no? Ahí yo no me pongo como víctima de la inflación, sino hago que mis personajes vayan a cambiar, como se hacía en esa época, cada vez su sueldo por dólares, ¿no? Los dejo a ellos reaccionar, ¿no? El narrador de este libro no los condena, ¿no? Son ellos mismos, los personajes, los que condenan por su actitud, ¿no? Sí, el ambiente que encontramos en tus libros es ese ambiente de la Lima de los 70, en plena transformación. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Jorge? Sí, fueron mis años, formativos, ¿no? Mi paso de la niñez a la adolescencia. Yo vivía en Chorrillos, ¿no? Que es un barrio en el sur de Lima, y entre los 60 y los 70 eran barrios muy tranquilos, bastante plácidos, ¿no? Recuerdo que hacía algunas incursiones, digamos, de compra con mi madre, y recuerdo que mi madre me decía: oye, vamos al centro de Lima, vamos a Girón de la Unión, tienes que vestirte bien, ¿no? Tienes que ponerte tu saco y tu corbata. Era lo que se llamaba antes gironear, ¿no? Recuerdo esa Lima, con ese centro de Lima, con todas las
enseñas de empresas conocidas, grandes carteles luminosos, tiendas elegantes, y era todo un acontecimiento ir al centro, ¿no? Pero también vi lo que ocurrió luego, ¿no? La desaparición progresiva de esa supuesta forma de ser, esa supuesta elegancia, esa supuesta manera que tenía de estar en el centro del Lima, ¿no? Y todo eso desapareció, y eso sí, llegué a verlo, ¿no? Trabajé en una aerolínea que tenía su sede en la Plaza San Martín, y vi como poco a poco todas las empresas de cierto renombre abandonaron progresivamente el centro de Lima y se fueron a otros barrios, ¿no? Especialmente los barrios de Miraflores o San Isidro. Bueno, como te digo, recuerdo Lima con cierta nostalgia, pero tampoco idealizo, ¿no? Yo no puedo olvidar, ni nadie puede olvidar, que una de nuestras características, una de las características de Lima son también sus callejones de un solo caño, sus barriadas, sus gallinazos, ¿no? Incluidos los gallinazos sin plumas, los que habla Ribeiro, esos cerros con pueblos jóvenes, con barriadas en las faldas, ¿no? No idealizo, hay la nostalgia, pero no idealizo. Lima es entrañable para mí, pero sé que tuvo sus defectos. Jorge, sabemos que dejaste el Perú en 1989, luego llegaste aquí a París y actualmente estás residiendo en Montauban. Cuéntanos esta suerte de exilio voluntario que tú has elegido. Es un poco de todo eso, y de alguna manera para mí es un nuevo exilio, porque, bueno, exilio es una palabra quizás muy fuerte, ¿no? Yo tendría que tener cierto recato al emplear ese término. No me considero un exiliado, me considero a lo mucho un expatriado voluntariamente. Pero sí, hay también un exilio quizás interior, afectivo, ¿no? Pero vine a París. París es una ciudad en la que en ningún momento me sentí exiliado, es una ciudad en la que siempre me he sentido bien. Pero luego me fui, también por mi propia voluntad. Y ya no solo extrañaba Lima, sino que ahora extrañaba Lima y extrañaba París. Pero bueno, me fui por cuestiones de orden muy concreto, muy pragmático, ¿no? Realizar estudios universitarios y también por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero fue una opción muy clara que no lamento, no fue consciente, y por otro lado me ha permitido terminar 2 libros de cuentos, Ladrón de libros y la novela, y este libro un poco heterogéneo que es Yo me acuerdo. Me permitió también hacer una tesis universitaria. En ese sentido no puedo tampoco. Los franceses tienen una frase bien graciosa que dice: no, je peux pas cracher sur la soupe, no puedo escupir en la sopa. Nosotros diríamos: no puedo morder la mano que me da de comer, quizás. En todo caso, ha sido una opción consciente. Jorge, a modo de despedida quisiera saber, en este momento, en tu labor creativa, ¿en qué trabajo te estás abocando actualmente? Pero sí, hay una novela que está en curso, que se sitúa en años más recientes a los que siempre he tomado como referencia, que en los años 60, 70, de lo que has hablado, a los que has hecho alusión largamente. Esta novela se sitúa en los años 90, es decir, es también un desafío porque en el Perú es un periodo, como te repito, que no he conocido personalmente. He estado fugazmente 2 veces en casi 10 años, ¿no? Muy poco. Y recuerdo, pequeño paréntesis, la primera vez que fui en esos 10 años estaba Fujimori, y creo que solo lo vi en la televisión una vez. Además había ido por muy poco tiempo. Entonces es un periodo, es un desafío, pero hoy en día, gracias a internet y a la información, que es mucho más asequible, tengo material, tengo de qué nutrir esta novela, ¿no? Pero se sitúa en los años 90, hay una trama más o menos, no siempre realista, siempre que tiene que ver un poco con lo social, con lo político.
Jorge, muchas gracias por esta entrevista, por habernos concedido estos minutos. Te agradezco profundamente y sobre todo los lectores que te están siguiendo mediante tus libros, de repente van a tener la oportunidad de escuchar a viva voz a esa persona que en este momento admiran y que están de alguna manera interesados en tu trabajo, ¿no?, que vienes realizando. Muchas gracias. Soy yo el que te agradece, Abraham, a ti y a todo tu equipo, porque ocuparse de escritores que no son conocidos del gran público, como es mi caso, es una ayuda inmensa, un servicio inmenso que hacen, y a mí y a todos los colegas, por llamarlo de alguna manera, a los que están ayudando a proyectar nuestro país y en otras partes, ¿no? Agradecido realmente, es una experiencia de lo más agradable. A ti, Jorge, muchas gracias. Gracias.